Para agregar productos al inventario, y no estamos hablando de agregar saldos, sino de crear nuevas fichas de productos, debes ingresar al módulo de inventarios haciendo clic en menú, luego en productos y finalmente en inventarios. En la parte superior izquierda, haz clic en más opciones y luego en agregar. El sistema te mostrará 3 opciones de productos que puedes agregar: productos para la venta, productos de consumo y activos fijos. Nos enfocaremos en productos para la venta, ya que los demás productos siguen el mismo proceso. Al hacer clic en productos para la venta, el sistema te mostrará 2 opciones: productos que puedes tener en tu inventario o productos de reventa. La diferencia es que los productos en inventario tienen movimientos contables que afectan los activos de tu empresa, mientras que la reventa no. Nos enfocaremos en productos para la venta que tienes en tu inventario. Para agregar estos productos, puedes hacerlo de 2 maneras: manualmente, un producto a la vez, o utilizando un archivo Excel. Para agregar productos manualmente, haz clic en Inventario y llena el formulario con los datos que te pide el sistema, como nombre, SKU, código de barras y precio de venta, los cuales puedes definir hasta en 5 niveles de precios. También debes completar la configuración contable, recomendamos dejarla como está: el proveedor, la categoría, la subcategoría, su característica fiscal y su categoría especial si aplica, entre otros. Recuerda que al agregar un producto para la venta, debes agregar su saldo a través de una compra o un ajuste, lo cual explicamos en otro video tutorial. Ahora, para agregar productos masivamente a través de una plantilla en formato Excel, haz clic en Archivo. Si necesitas ayuda, contacta a nuestro servicio al cliente. Descarga la plantilla en el paso número 1 y llena todos los campos en el Excel según los encabezados. Luego, sube el archivo a BOSIS en el paso número 2. Asegúrate de que la carga incluya productos de un mismo proveedor, que se suban a un solo canal de ventas y que cumplan con los requisitos del formulario. Si tienes productos de varios proveedores, deberás subir un archivo Excel por cada uno. Una vez hecho esto, ya tienes la carga de tus productos en BOSIS y puedes proceder a realizar los ajustes o las compras necesarias para alimentar sus saldos correspondientes. Ahora bien, para editar un producto, debes buscarlo primero. Recuerda que puedes utilizar herramientas como el buscador, los filtros o incluso descargar reportes en Excel para facilitar la búsqueda. Una vez que encuentres el producto, haz clic en el icono del ojo a la izquierda. En la pantalla emergente que aparece, encontrarás un botón de Editar en la parte inferior. Realiza las modificaciones necesarias en la ficha del producto. Una vez que hayas terminado, asegúrate de aplicar los cambios haciendo clic en el botón Guardar. Si tienes alguna duda en relación a este proceso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.